clases anteriores hablamos nada menos que de la cultura inca, y el día de hoy vamos a hablar un poco más referente a la educación dentro de la cultura inca, ya que tuvo una gran importancia y tiene una gran importancia para entender las formas en que se educaban en aquella época. La educación en la cultura inca fue muy importante, pero ¿cómo era el sistema de enseñanza inca? Bueno, el sistema de enseñanza educativo durante el incanato, o sea, durante la cultura inca, no cubría totalmente a las personas en general como la educación lo hace en la actualidad. Principalmente, esta estaba dedicada a los hijos de los nobles o de la nobleza, los hijos de los gobernadores, de los pueblos y las mujeres que Sapa Inca escogía por su belleza y por su estatus social. Solo ellos tenían acceso a la educación. La educación duraba 4 años en el caso de los hombres e iniciaba nada menos que desde los 12 años aproximadamente. No existía ningún sistema escrito. La educación estaba basada en oír y memorizar, ya que no tenía un sistema de escritura. Los maestros que impartían las enseñanzas eran llamados amauats, que enseñaban con la práctica, la repetición y la experiencia que ellos mismos tenían a través de los años. La educación de los hombres entonces era llamada Yashayuashi, casa del saber. Había varios en el imperio, aunque el principal nada menos que estaba en la ciudad de Cusco. En ella, los hijos de los nobles recibían enseñanzas de lengua quechua en el primer año de la educación. Durante su segundo año aprendían sobre la religión inca y en el tercer año aprendían y recibían educación sobre la interpretación del quipú, que recuerden que es el sistema de conteo que ellos tenían. El quipú era nada menos la herramienta muy importante para tener registro de la población, de los productos que intercambiaban y producían y de lo que se almacenaba. El cuarto año era destinado principalmente a la enseñanza de la historia inca. Además, durante todo el tiempo también recibían entrenamientos físicos y técnicas militares, porque posteriormente muchos eran parte de los guerreros incas. Pero ¿cómo era la educación de las mujeres? Bueno, la educación de las mujeres, que eran principalmente señoritas, se les llamaba Asilohuatzi, o sea, casa de las escogidas. Existieron algunas en el Tihuatisuyo, o sea, dentro del imperio inca, aunque la principal, igual que la escuela de los hombres, se encontraba en la ciudad de Cusco. Actualmente es un convento, el convento de Santa Catalina. La educación para las mujeres era muy diferente a la que recibían los hombres. Al ser escogidas, en este caso, sin embargo, no todas las niñas del imperio tenían la oportunidad de ir a esta escuela. Solo las niñas de clase social alta o de gran belleza recibían educación. Al final eran destinadas a los hombres de la nobleza inca por el Sapa Inca. Su educación también duraba 4 años y consistía principalmente en enseñanza de cocina, tejido, hilar, preparar la chía, que es una bebida importante de los incas, y en la religión. Solo un grupo reducido de ellas no tenía y no mantenía ningún tipo de contacto con el mundo exterior. Ellas fueron nombradas como vírgenes del sol y su función era preparar todo lo relacionado a los ritos religiosos y nadie podía verlas ni acercarse siquiera a ellas. ¿Cómo era una graduación? Bueno, luego de los 4 años de la educación, aproximadamente a los 16 años, los jóvenes tenían la posibilidad de graduarse mediante una ceremonia de Yarichikuyu. Esta ceremonia de graduación que tenían consistía en una serie de pruebas físicas y de valor tales como la lucha, carreras, estrategias principalmente. Y había, claro, muchas más pruebas, pero estas son las que el día de hoy estamos destacando.
Al final, los jóvenes que pasaban la prueba recibían una insignia y una vestimenta que les distinguía porque tenían orejeras y comenzaban su vida militar o su vida de gobierno, dependiendo en el área que cada uno de ellos se iba a desenvolver. Hemos de destacar algunos puntos importantes en relación a la educación. Los hombres no tenían acceso a la educación si no pertenecían a la clase social privilegiada inca. Así, los jóvenes tenían desde su niñez la educación práctica que les permitía cumplir con sus diferentes funciones diarias como siembra, cosecha y lucha y más. En cuestión de la educación de los que no ingresaban a la escuela inca, la educación corría a cargo de los padres y ellos les brindaban la educación a sus hijos, principalmente en relación a las diferentes tradiciones, sobre los mitos y sobre las leyendas incas. Ellos eran encargados, lógicamente, de brindarles. Ellos también los educaban en la situación sexual de sus hijos. Recordemos que solamente algunas mujeres del pueblo podían acceder a la educación a nivel de la nobleza, y en dado caso de ingresar era porque su belleza les había ayudado, ya que el Zapa Inca era el encargado de escogerlas y llevarlas a la escuela. El resto de las jóvenes, la inmensa mayoría en dado caso, su educación era práctica, y esto corría lógicamente en relación a la familia, que sus madres les enseñaban a tejer, cocinar, el cuidado de los niños, en la agricultura y algunas actividades más. Entonces vemos que había una escuela para los nobles y una escuela para las niñas nobles y las que eran escogidas, y la demás gente no tenía una educación de tipo formal. De esta manera hemos dado algunos aspectos importantes para reconocer la importancia de la educación en la cultura inca.